Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. La 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 la. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Na 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 na. La 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 la.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bendición es volver a saludarte, darte la bienvenida en este nuevo tiempo, en esta nueva tarde. Y como verás, hoy vamos a tener el privilegio de que lo que Dios nos va a permitir recibir y lo que vamos a compartir, lo voy a estar haciendo con dos amigos, ¿sí? Es el caso de Ariel y el caso de Diego. Así que también en esta tarde te quiero saludar, Ali. ¿Cómo estás? Hola Marce, buenas tardes. También buenas tardes, a los que están compartiendo en este tiempo, en esta tarde lo que el Señor nos va a ministrar. Así que contento, ¿no? Y privilegiado por estar también con ustedes. Amén. Dieguito, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo andas, Marce? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Así que, aprovechando este momento para poder compartir y, que el Espíritu Santo pueda poner palabras en nuestra boca para que salga lo que Él quiere ministrar en esta tarde. Así que, bienvenidos. Amén, amén. Y realmente, como habrás visto y venimos pidiéndole al Señor, creo que es fundamental la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Es esa obra que no solamente nos viene a traer información de parte de Dios, sino que esa luz y esa verdad que está siendo abierta para nosotros viene en carácter de revelación. Y muchas veces pareciera ser que ciertas palabras como que a veces nos confunden un poco, pero cuando nosotros hablamos de un simple conocimiento, hablamos de palabras que más allá de tener el concepto de algo, no plasman ni la esencia, ni el espíritu, ni la autoridad para la cual el Señor la envía. Pero cuando nosotros esa palabra la podemos recibir revelada, es decir, en la revelación está la facultad de parte de Dios para que nosotros podamos esa palabra llevarla al campo de la acción, es decir, la podamos poner en práctica, podamos aún entender esa capacidad de ser hacedores de todo lo que Dios nos viene hablando, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros lo que en este tiempo le está pidiendo al Señor es eso, que más allá de poder estar recibiendo estas enseñanzas tremendas de parte de Él, podamos ser hacedores y que en base a todo lo que Él nos está hablando y podamos detectar, realmente el Espíritu de Dios pueda transformar y pueda arrancar todo aquello que aún en este tiempo necesitamos entregar y necesitamos dejar y necesitamos alejar de nuestras vidas para que realmente podamos posicionarnos y podamos seguir introduciéndonos en el reino de Dios. Así que estamos agradecidos, nos sentimos bendecidos y obviamente hoy también con los chicos acá queremos ponernos en la mano de Dios para que sea el Espíritu de Dios el que no solamente vuelva a abrir nuestro entendimiento, sino sea Él el que ponga las palabras en nuestras bocas y que lo que hoy Dios nos quiere hablar lo podamos recibir cada uno de nosotros en el espíritu correcto, de la forma correcta y que hoy pueda esta enseñanza producir el resultado, el fruto para la cual Dios la va a enviar. Así que te damos nuevamente la bienvenida, te damos gracias por estar ahí y queremos ahora ya sí poder meternos de lleno en lo que debemos compartir hoy de parte de Dios y antes obviamente vamos a encomendarnos a Él, vamos a tener un tiempo de oración y que aún en ese tiempo de oración podamos terminar de alinearnos y de aquietarnos para que realmente ya sí todos nuestros sentidos puedan estar conectados a Él, que es la fuente de la vida verdadera. Amén. Así que, Dieguito, te voy a pedir si no nos podés guiar en una oración y que el Señor haga de este tiempo lo que Él tenga preparado. Señor Jesús, papá, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por darnos y permitirnos la oportunidad, Señor, de poder estar en este lugar. Aún, Señor, bendecimos, Señor, a cada persona que está del otro lado, a cada familia, Señor, que está hoy mirando este video, Señor. Gracias porque todos los miércoles, Señor, son miércoles de bendición, Señor. Entonces, te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos, Señor, a cada persona, como decíamos recién, que podamos tener nuestros espíritus correctos, Señor, alineados a ti, Señor, y que cada palabra que salga de nuestra boca sea palabras de bendición, Señor, y palabras, Señor, que vengan de tu parte, Señor. No queremos agregar nada natural, nada, Señor, que no provenga. Sabemos que el Espíritu se va a encargar de eso en esta tarde, Señor. Gracias, papá, por todo lo que estás haciendo, Señor. Tú eres bueno, tú eres verdadero, Señor, y bendecimos, Señor, este tiempo, Señor, como un tiempo, Señor,
nuevo, Señor, una ventana de tiempo que se va a abrir, Señor. Lo declaramos, Señor, sabemos que en el Espíritu vos estás, Señor. Aún, Señor, acomodá, Señor, cada situación, Señor, acomodá cada situación personal, Señor, para que nuestros oídos estén, Señor, y nuestra vista, Señor, estén preparadas para recibir lo del Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén. 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 Bueno, hoy tenemos la misión de poder terminar de cerrar esto que iniciamos hace un par de semanas atrás, que es el sistema de Egipto. Y hoy queremos terminar de redondear un poco la influencia y el accionar como complemento de todo lo que ya Dios nos ha venido hablando y aún en un entendimiento más claro. Pero creo que hoy el Señor nos va a dar aún indicios que son quizás más reales y más prácticos en nuestra vida cotidiana, como parte de esa influencia egipcia en nuestra vida, en nuestro cotidiano vivir, en cómo aún nosotros nos relacionamos, en las relaciones interpersonales y aún obviamente en todo lo que respecta, ¿no?, a la coinonía, al cuerpo, a la vida, ¿no?, de iglesia. Así que queremos en esta tarde-noche poder ya sí introducirnos. Hay algo que en este tiempo el Señor nos está hablando muy claro, y es el hecho de que quizás todo lo que respecta a lo que Dios quiere hacer tiene que ver con su gobierno, ¿sí? Cuando hablamos que tiene que ver con su gobierno, literalmente lo que Dios quiere enseñarnos y decirnos es que lo que nosotros no gobernamos, nos va a gobernar. Sí, muchas veces uno ha tenido quizás la tendencia a creer que uno puede estar a mitad de camino o que podés en ciertas áreas de tu vida darle lugar a Dios, en otras no, y tantas otras dinámicas, ¿no?, que fueron productos de un engaño. Pero en sí creo que aquellas cosas que nosotros no gobernamos a través, ¿no?, del entendimiento de Dios, a través de esa naturaleza de vida de Cristo en nosotros, nos va a terminar gobernando. Por eso que si nosotros no vivimos y no entramos al sistema del reino de los cielos, vamos a ser parte de otro sistema y de otro reinado, ¿no? Y justamente estamos exponiendo, y Dios nos está permitiendo exponer a Egipto como este sistema que lo que busca es sacarnos, ¿no?, de agenda de Dios, y obviamente que todo lo que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas literalmente produzca para Él. Entonces, el deseo y el ADN de Dios para con nosotros como hombres siempre fue como parte de su única intención que el hombre tenga gobierno, ¿sí? Cuando nosotros vamos y miramos esto en el inicio de la Biblia, vemos que Dios en el huerto puso todo delante de Adán, lo puso a los pies de Adán para que Adán, siendo esa creación y siendo esa réplica de Dios en la tierra, pudiera establecer ese gobierno. Pero sí o sí hay algo que muchas veces no lo dimensionamos, pero que es puntual, y es que si yo no gobierno algo, eso que no gobierno me va a gobernar. Entienda o no entienda, me guste o no me guste, ¿no? Porque muchas veces esto también lo llevamos al campo de las opiniones, pero en el espíritu esto es así. Es decir, podemos definir que lo que yo no gobierno me va a gobernar como parte, ¿no?, de una ley que obviamente funciona en nuestros días y en nuestras vidas. Así que, como punto de partida, es importante poder ver esto. Quiero que podamos ir a la palabra de Dios. Vamos a seguir revisando varios versículos en esta tarde y ellos pertenecen a la Biblia de las Américas. Así que vamos a ir a Isaías capítulo 19, versículo 24 y 25 dice así: aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido, diciendo: bendito es Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Si nos ponemos detenidamente, y acá vamos a verlo los tres, ¿no?, con cada uno de nuestros hermanos del otro lado, pareciera ser medio contradictorio este versículo, porque estamos leyendo que dice que
bendito es Egipto mi pueblo. Pero si este es un sistema que es contrario al sistema del reino de Dios, es un sistema que Dios confrontó, ¿cómo puede ser que la palabra de Dios esté declarando bendición? Entonces, no creo que la palabra de Dios tenga problemas de bipolaridad, sino creo que acá hay algo más profundo, hay un entendimiento de algo que aún el Señor quiere entregarnos como una perla valiosa en esta tarde para que nosotros podamos también entender, ¿no? Quizás desde la perspectiva de Dios, esto que nos dice Isaías capítulo 19. Hay algo que es tremendamente importante. Egipto, lo vamos a definir así, es una necesidad para todo aquel que no entra al reino de Dios. Es decir, si nosotros no entramos al reino de Dios, sí o sí caemos a Egipto. Es decir, no solamente vamos a estar, sino que debemos estar en Egipto. ¿Por qué? Porque es el lugar más seguro. El otro día aún hablábamos cómo Egipto siempre se presenta como ese lugar de auxilio y de refugio. O sea, si tuviéramos que verlo desde la perspectiva de Dios para que no nos perdamos ni nos confundamos, podríamos definir a Egipto como un mal necesario. Creo que dentro del propósito de Dios, Dios estableció esto en esta función. O sea, Egipto tiene esta funcionalidad y obviamente que cuando nosotros no nos disponemos a entrar al reino de Dios, ahí va a estar Egipto diciéndonos vení, vení, ¿no? Nos va a estar atrayendo y nos va a estar conduciendo hacia Él. Sigamos avanzando un poquito y vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio 8, versículo 11. Dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Amén. Y acá nos va a traer a recuerdo algo que vinimos mencionando en estas semanas pasadas, que es que Egipto, sí, es casa de servidumbre y que no podemos salir por cuenta nuestra de Egipto, sino que solamente es el poder de Dios el que nos va a sacar de este sistema. Y acá quiero aclarar algo que también sé que nos va a ayudar y sé que lo vamos a poder ver en el mismo entendimiento del Espíritu de Dios en esta tarde juntos. Muchas veces uno de los grandes problemas que han estado en nuestras vidas es querer quizás interpretar fuera de contexto o en una opinión personal lo que solamente podemos recibir desde la esencia y la intención de Dios al plasmar algo en su palabra, ¿sí? Entonces, es muy común ver cómo nosotros sacamos, ¿no?, palabras fuera de contexto y lo que hacemos es perder la intención de lo que Dios nos quiere decir en sí. Entonces, muchas veces hay un versículo muy conocido que dice que Dios produce tanto el querer como el hacer. Pero pareciera ser que este versículo fuera de contexto genera que nosotros literalmente nos echemos a que Dios haga todo. Y en realidad la intención y el espíritu con el cual Dios nos dice esto es que puntualmente, primeramente tiene que haber una acción, una respuesta de nosotros de determinarnos a querer obedecer y hacer lo que Dios nos marca. Entonces, obviamente que nosotros primeramente debemos desear querer salir de Egipto. Entonces, una vez que nosotros deseamos querer salir de Egipto, es ahí donde Dios opera en esa dimensión de su poder sobrenatural y interviene para sacarnos. Y de la misma manera esto llévalo al área, a la situación, a donde vos quieras aplicarlos. Cuando vos sos consciente de tu acción y de tu decisión, eso lo que hace es alinear el poder de Dios para que ahora sí Dios produzca tanto el querer como el hacer conforme a su voluntad. Entonces, Dios va a producir el querer y el hacer de quitarte de Egipto si primeramente tu actitud, tu acción es querer salir.
Y es bueno que podamos ver esto, porque muchas veces al decir, no, solamente Dios nos saca de Egipto, podemos pensar, entonces yo me siento y que Dios haga. O aún creer, bueno, yo todavía sigo en Egipto porque pareciera ser que Dios no me quiere sacar. Y eso no es así, ¿no? Sino que obviamente depende de una decisión nuestra. Sí, ni hablar. Y aparte, lo que habla el versículo que muchas veces nosotros lo llevamos por ahí al plano natural, digamos, del trabajo. Por ahí uno a veces trabaja 12 o 13 horas por día y está en Egipto, es esclavo. Es un ejemplo que nos pasa a todos. De hecho, me ha pasado a mí antes de venir a este lugar. Pero después como cuando es peligroso, porque por ahí tengo mi emprendimiento propio, un ejemplo, ¿no? Y después trabajo más que antes, o sea, a ver, sigo estando en Egipto, por más de que no esté, muchas veces decimos, no, me voy de tal lado porque soy esclavo, pero ¿qué pasa? Ahí habla y dice que no se enorgullezca tu corazón, o sea, que no se... porque Egipto es una casa de servidumbre. Ahora, muchas veces pensamos eso, es peligroso, porque me voy de un empleo, me voy de un lugar, porque trabajo 12 o 10 horas por día, y después capaz que tengo el tiempo para hacerlo, y también Egipto viene a ese lugar, o sea, me hace... nuevamente esclavo, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con lo que dice la palabra. Es como que, en cierta forma, nos confunde, ¿no? Nos confunde. Llevarlo al plano que sea, no solamente a lo laboral, pero justo habla de esto, ¿no? Habla de una vida de que se multipliquen tus ovejas, de que tu ganado se extienda, tus tierras, y vos decís, o sea, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer? O sea, quiero salir de Egipto. Una vez que contengo eso, ¿cómo sigo? Tengo mi tiempo para el Señor, tengo mi lugar, tengo mi... O sea, es peligroso también eso, ¿no? Por eso me llamaba mucho la atención hoy, el Señor me hablaba de eso. Era compartir eso también. Creo que lo podríamos definir así esto, que es así como lo estás planteando, Diego, que en realidad más allá de que nosotros necesitamos querer salir de esto y reconocer, ¿no?, esta influencia, muchas veces, por eso también veíamos el otro día por qué necesitamos el desierto, porque en sí el desierto lo que va a traer es justamente un proceso de descontaminarnos de toda esta influencia, porque muchas veces pasa esto, que decías, Diego, recién, quizás uno deja un empleo, quizás uno deja una ciudad, quizás uno deja determinada cosa, pero si no hay un cambio, ¿no?, de mentalidad, vos vas a seguir siendo operado por esa mentalidad, por más que hayas hecho lo que hayas hecho. Entonces, muchas veces uno dice, pero ¿por qué, si se supone que hice esto en dirección a Dios, estoy viviendo esto otro? Porque en sí inició con la voluntad de querer entender que Dios nos quería sacar de ahí. Pero si no hay un proceso, ¿no?, de transformación de nuestra mentalidad, vamos a seguir siendo operados por una mentalidad que está implementada por Egipto, o sea, que está sumergida en Egipto. Entonces creo que por eso necesitamos darnos cuenta que la única forma de poder salir de esto es, una vez que nosotros queremos e identificamos esto, es a través de la intervención divina de Dios. Y creo que esto es por algo, esto viene de parte de Dios por algo, y es puntualmente porque el sistema de Egipto es un sistema de gobierno que lo que va a generar puntualmente es un método de contención para aquellas personas que no aceptan ni se dejan gobernar por Dios. Es decir, cuando vos no querés ser gobernado por Dios, teniendo el entendimiento y el acceso a ese gobierno, vas a terminar siendo gobernado por Egipto. Es decir, Egipto está puesto para gobernar al hombre ingobernable. Por eso también hablábamos de esta condición de altivez, de orgullo, de individualismo, ¿no?, en cuanto a esta característica puntual de Faraón y de este pueblo, donde muchas veces esta situación de independencia, de separación, nos posiciona como dioses. Y aún creyéndonos que podemos vivir y determinar en esa condición. Y obviamente cuando esto sucede, no hay otra realidad que no sea el gobierno de Egipto para tratar con nuestras vidas. Muchas veces, acá hay algo también que es importante aclararlo, nosotros relacionamos o creemos que Egipto es el mundo. Tú nos dices, sí, Egipto es el mundo. Déjame decirte que el mundo es mucho más grande que el sistema de Egipto. Ahora, el mundo está conformado por varios sistemas, de los cuales uno es Egipto.
pero no es literalmente el mundo de Egipto, sino que funciona dentro de un sistema con un fin, y obviamente ese fin es responder al diseño, al antidiseño de la tiniebla y a las intenciones del diablo, ¿no? Entonces creo que esto también nos ayuda a entender que es mucho más grande lo que funciona y opera en el mundo como conjunto espiritual y que es una naturaleza distinta a la de Egipto, si bien Egipto es parte de esto. Entonces, Egipto es un sistema de gobierno, un sistema que gobierna a la gente que no acepta ser gobernada por Dios. ¿Sí? Egipto es un sistema de gobierno, un sistema que gobierna a la gente que no acepta ser gobernada por Dios. Funciona así, ¿sí? Así de clarito es como funciona esto. Egipto es un sistema de limitación constante, ¿sí? No genera visionarios, sino gente con mentalidad de siervos y esclavos, ¿no? Este es el yugo de la esclavitud, el yugo de la limitación, el yugo de hasta acá, ¿no? Y obviamente todo es proporcionado por una mentalidad que obviamente es la que maneja todo lo demás, maneja en sí la vida misma de lo que esto espiritualmente genera de forma natural al ser introducidos en esta realidad espiritual. Entonces, muchas veces hemos definido y hemos podido mirarlo de este lado. Lo que busca Egipto es mano de obra barata. Sí, busca esclavos, busca servidumbre, busca esta condición. Es decir, cuando nosotros vemos esos grandes edificios, esas pirámides que eran en sí, eran tumbas, y lo que Egipto buscaba dentro de construir su imperio era justamente mano de obra barata. Entonces, el sistema de Egipto tiene un Dios, responde a un Dios. Ese Dios lo podemos ver puntualmente como la muerte, ¿sí? La muerte tiene que ver con todo aquello que se nos presenta a nosotros como vanidad, ¿sí? Todo lo que viene en carácter contrario a la naturaleza de Dios. Sabemos que Dios es vida y quizás desde este lugar podemos decir que la vanidad es igual a la muerte, y esto lo podemos llevar a un ejemplo por ahí práctico. Quizás te rompes el lomo trabajando. Te pasás mucho tiempo consumido por el trabajo y cuando querés disfrutar, ya no podés disfrutar. Es decir, van a disfrutar otros. Y creo que vanidad tiene que ver con esto, tiene que ver con este sistema de muerte que muchas veces genera no solamente esta realidad, y no es solamente en el campo quizás laboral, esto lo podemos llevar a todo lo que es también lo educacional. Esto funciona muy fuerte en lo que es la educación, en lo que es el comercio, y creo que uno, al verlo desde este lugar, tiene un pantallazo mucho más claro de lo que Dios está exponiendo, de lo que necesitamos ver. Hay una realidad que muchas veces no nos damos cuenta, pero que en sí todo está orientado con la finalidad de que la gente sea esclavizada. Lo que Egipto busca está orientado, está sustentado en que desde esa condición de servidumbre la gente sea esclavizada. Entonces, cuando nosotros definimos esto, nos vamos a dar cuenta, y acá entra esto que decía Diego. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros podemos irnos de un lugar, podemos cambiar de trabajo, podemos cambiar de ciudad, podemos cambiar de país, pero si nosotros no cambiamos de mentalidad y no cambiamos de cultura, vamos a seguir con la misma conducta. Entonces Dios va más allá de tener que hacer un movimiento, no, sino va en una transformación real donde nosotros debemos cambiar de cultura, debemos realmente empezar a sumergirnos en la cultura del reino de Dios. Y una pregunta que es muy quizás elocuente y nos va a venir muy bien en esta tarde para lo que vamos a seguir desarrollando es ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos entonces para empezar en este proceso de cambio de cultura? Y queremos en esta tarde compartirte algunas pautas para que aún el Espíritu nos pueda dar herramientas y que aún esto pueda ser revelado en luz sobre nuestras vidas. Números 14:4 dice, y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Qué tremendo esto lo que dice la palabra, porque
ni siquiera se animaban a volver solos. O sea, querían conseguir un líder y volver. O sea, se conformaban con esa mente de esclavitud, porque es una mente de esclavitud. Ese sistema opera tan fuerte que siempre te hace mirar hacia atrás. O sea, yo me imagino que eran esclavos, pero comían el pan y la cebolla. O sea, los tenía... a un faraón le decía anda a adorar, pero vuelvan al otro día a trabajar, ¿no? Los tenía esclavizados. Es netamente mental, o sea, más allá, es netamente mental este sistema. Cómo opera y cómo nos ha pasado muchas veces que por ahí estamos en una situación de desierto y queremos... nuestra alma quiere volver, o sea, nuestro pensamiento, y por ahí si me hubiera quedado, hubiera sido diferente, hubiera sido de otra manera. Eso es lo que hace la esclavitud. Y la verdad que es algo que me llamó mucho la atención cuando estaba revisando lo que me mandaste, es el vocabulario. O sea, una de las pautas, nuestra manera de hablar, todo gira en torno de eso, porque por ahí uno dice, a veces por ahí se gesta en la cabeza, sí, pero ¿cómo confronto eso yo? Con la boca. ¿Cómo expongo las mentiras del enemigo, las situaciones que quieren venir a atormentarme? Con la palabra. O sea, por lo que Dios dice de nosotros, por lo que Dios habla de nosotros, lo que Él piensa de nosotros, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención todo esto, el lenguaje de Egipto. Es impresionante, la queja, la murmuración, la inconformidad. Después por ahí se abre un poco el juego para que charlemos, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces por ahí me quejo por ahí o nos quejamos? Me ha pasado también, no es que estoy afuera de esto, pero ¿cuántas veces nos quejamos por, no sé, por ahí que me falta esto, que me falta lo otro, que no sé, por qué me pasa esto? Casualmente el Señor me hacía ver la vez pasada que habíamos comprado un vehículo y justamente el vehículo se rompía. Y ahí automáticamente como que vino un pensamiento de querer anidarse, de queja en mí. Y el Espíritu Santo me dice, no te quejes, o sea, no te quejes, declará bien sobre eso. Y automáticamente empecé a entender cuántas veces nosotros nos quejamos por ciertas cosas. No somos agradecidos a lo que Dios nos da, no somos agradecidos a lo que el Señor nos está haciendo en este tiempo. Y ese lenguaje me llamaba mucho la atención porque aún lo vemos corriente en la congregación y aún en el lugar donde ni hablar afuera, en el mundo, ¿no? Es como decía vos, Marce, Egipto decimos sí, a veces, no, yo no estoy más en Egipto. Sí, pero en realidad, ¿cuántas veces hay síntomas de Egipto en nosotros? Sí, y es esto, mirá, pensaba lo siguiente mientras te escuchaba. La mentalidad es lo que proporciona el corazón. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros estamos inmersos en este sistema, la primer característica que nos puede mostrar el habla de Egipto es esto que decías vos recién, es la queja, las murmuraciones, la inconformidad, y cómo esto que hemos visto, hemos revisado otras veces, de antemano muchas veces nos cuesta erradicar. Qué fuerte es esto, ¿no? Porque aún esto no lo podemos limitar solamente a la gente que no conoce a Dios. Creo que lo más muchas veces que nos golpea es ver cómo aún nosotros, aún teniendo a Dios, muchas veces estamos más identificados con este lenguaje, con esta conducta, con esta realidad de muerte, con esta realidad, ¿no?, de Egipto, y no así de Dios, de su vida y de su reino. Por eso que esto es importantísimo. Ni hablar, lo que decís es edificante porque aún nosotros muchas veces decimos, no, nos posicionamos en esto, hemos hablado muchísimo del tema de Egipto, de los sistemas, desde que estamos acá lo hemos hablado, de confrontar, y aún el Señor es tan bueno que nos vuelve a traer otra vez para poder corregir ciertas cosas. Entonces, es impresionante cómo actúa con el tema de la queja. Mirá, si esto va para todos, es lo que hablábamos. Si en tu vida y en tu hogar la queja y la murmuración, la inconformidad son frecuentes, estás viviendo en Egipto. O sea, es como decís vos, Marce, si estos son síntomas que se levantan y si
todas las mañanas, cuando vamos al Señor, nos tenemos que hacer una radiografía de ver cómo estamos, ¿no? Si estos síntomas están, es porque realmente todavía estamos ahí, todavía pertenecemos a ese sistema. O sea, no hay vuelta, es como cuando vos hablabas la vez pasada que decías lo que no está gobernado por el cielo, está gobernado por las tinieblas. O sea, no hay vuelta con eso. Y me llamaba, la parte que me tocó es algo que el Señor fue trabajando mucho en nosotros, en mi familia, en mí, y aún sigue trabajando, porque es algo que nosotros vinimos a este lugar con algo, con todo un tema de Egipto. El Señor nos habló puntualmente con eso. Y aún llegamos acá y tenemos que gobernar otro gigante. Pero como Egipto, el Señor me traía eso, cómo se compenetra, es un sistema que trabaja muy sutilmente en todo, ¿no? A veces el hablar, el declarar, las palabras, en cómo uno se queja, cómo uno... Aún la murmuración, a veces nos levantamos en ciertas cosas que no tienen... opinamos del otro, nos ponemos del lugar de... O sea, yo quiero plasmar lo que el Señor está haciendo en mí en la otra persona. Y la otra persona está viviendo otro proceso, otro tiempo, y a veces o opinamos o hablamos de las autoridades, yo no estoy de acuerdo con esto, y a veces nosotros no, a veces no. Si el Señor mandó, nos ponemos en un acto de murmurar, de hablar del otro, y digo, la verdad que no sé, es una pérdida de tiempo, y no solo una pérdida de tiempo, sino que estoy maldiciendo a la otra persona, porque las palabras que yo largo, la murmuración, son palabras que están siendo de maldición para la persona. Entonces, como hablábamos recién, a veces la murmuración como centro, opino del hermano, que el hermano me dijo esto, que el otro hermano, y yo empiezo, se hace toda una telaraña, no, porque aquel me dijo, porque esto, lo otro, y después ¿qué hago? En esa manera de opinar, yo estoy maldiciendo a esa persona, porque en realidad lo que tengo que hacer es cortar con eso y decir, mirá, ir a la fuente, a la autoridad, al pastor, a la persona que me está liderando, a hablarlo y cortar con eso, ¿no? Porque la murmuración empieza a armar es muy difícil determinarla después, ¿no? Cuando comienza. Entonces, el Señor me hablaba puntualmente en eso, que realmente la queja, la murmuración, la inconformidad, a veces también estoy inconforme con todo. Siempre miramos el eslabón de arriba, nunca miramos abajo. Siempre, no, porque me falta esto, porque me falta lo otro. Le digo porque me ha pasado. Creo que soy un especialista en hablar de esto porque el Señor me estuvo confrontando toda esta semana y siempre estamos mirando por ahí lo que nos falta. Pero no somos agradecidos que a veces el Señor en tiempos de escasez, en tiempos por ahí de justeza, está cuidando nuestro corazón también. Y son momentos de agradecimiento, de gratitud que abren puertas. La gratitud abre puertas. Entonces yo tengo que estar agradecido con lo que está haciendo el Señor. Si hoy tengo a veces luchamos con ciertas cosas, por eso cuando hablábamos justamente con vos, Marce, la otra vez y con Ariel, que esto venía primeramente a nuestra vida y que después era algo que iba al hueso realmente. Egipto va al hueso, no hay otra manera. A veces pienso y le pido perdón al Señor porque luchamos con ciertas cosas y volvemos a ser repetitivos y el Señor nos habla. Y bueno, y eso forma parte también de la inmadurez que muchas veces hay en nosotros, ¿no? Pero es impresionante. Imagínate a Jesús caminando 3 días con los discípulos y, ¿me entendés? Ellos, nosotros pensamos que Jesús caminaba con ellos y no tenía hambre, no tenía sed, que no pasaba la necesidad, que no tenían calor. A veces vemos eso. Y después vemos cómo le da de comer a 5.000 y nosotros a veces por ahí nos quejamos. O sea, miramos la perspectiva como un Jesús lejano, como un Jesús que no atravesaba así, no, porque en esa época, y nosotros vemos que las cosas que nos pasan a nosotros son las mismas que pasaban antes, o sea, no hay, porque los sistemas siguen trabajando igual. Entonces, hay que estar agradecido y conforme con lo que tenemos hoy, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que el Señor está tratando de pulir en este tiempo. Que seamos un pueblo que se aparte,
y que empecemos a pensar de otra manera, que empecemos a pensar como realmente como Él piensa, ¿no? Ya me parece que con este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de llevarnos a un nuevo nivel. El Señor nos quiere llevar a un nivel diferente, pero realmente tenemos que, como decías vos, Marce, o sea, entender que o salimos de Egipto o permanecemos. O sea, no hay otra manera, no hay otra situación. Por eso era abrir también un poco el juego a una de las cosas que nos toca por ahí. Como iglesia, como persona, veo que muchas veces la clave, no muchas veces, sino que la clave es escuchar al Espíritu Santo. A veces hacemos cosas que no tenemos que hacer, a veces nos mandamos a hacer situaciones que no son la correcta y debemos escuchar al Espíritu. Y qué tremendo esto, ¿no? Porque es real la lucha y lo visible que es esto en nuestras vidas, ¿no? Recién decías lo de Jesús y decir, wow, gente que caminó con Él varios días y el hecho de pensar si nosotros hubiéramos sido parte, ¿no?, de esa realidad, y seguramente alguno se hubiera quejado, alguno hubiera murmurado, alguno hubiera estado inconforme, che, ¿cuánto nos va a hacer caminar? ¿Que no se da cuenta? O sea, no, eran seres humanos y no tenían ningún tipo de necesidad de las que tenemos nosotros, pero creo que aún en el entendimiento espiritual podemos ver cómo el poder estar conectados y recibiendo esas palabras de vida nos hacen plenos, ¿sí? No nos hacen quizás muchas veces tan terrenales o tan recurrentes de estar mirando lo mismo y de estar quejándonos por las mismas cosas que aquellos que ni siquiera tienen la oportunidad o la posibilidad de acercarse a Dios, ¿sí? Capaz que nunca en su vida se les reveló Dios o nadie les compartió, y nosotros que tenemos la oportunidad de conectarnos a esa fuente de vida, muchas veces estamos inmersos en esta condición de queja, de murmuración y de inconformidad, que creo que ninguno de nosotros está libre, y por eso lo que decía Diego es totalmente real y literal, de que esto va al hueso, ¿no? Porque creo que al mirar esto hay mucho de esto en nuestras vidas, y es por eso que el Señor lo está exponiendo en esta tarde. Por eso un ítems que por ahí Marcelito, o sea, el Espíritu reveló también, prohibido quejarse, un desafío que cambiará tu vida, una estrategia muy simple: no quejarse, no criticar y no contar chismes de nadie. Tremendo. Esto abarca eso, es no quejarse. Yo creo que cuando estamos conectados a la fuente, ahí el Espíritu Santo, muchas veces el Espíritu que habita en nosotros es alarma a todas esas cosas. Y nosotros lo obviamos, no lo escuchamos, decimos, no es tanto así. No es... Y en esas pequeñas cosas, en la queja, en el criticar al otro, por eso vos hablabas de prohibido quejarse. O sea, una de las cosas, yo creo que esto es para imprimirlo y pegarlo en cada uno de nuestros hogares, porque esa es la verdad. O sea, eso es la verdad. Cuando viene un pensamiento, cuando viene una situación que las papas queman, bueno, ahí no me tengo que quejar, me tengo que posicionar, tengo que decir, me tengo que poner adoración y no salgo hasta que mis aguas no se cambien. Creo que esa es la clave, me parece. Entonces, y ni hablar de no criticar y no hablar chisme de nadie, porque es muy moneda corriente que estemos en esas situaciones de por ahí de criticar y de contar cosas como hablábamos hoy, que me dijo fulanito, que que el otro, que... No, hay que cortarlo en seco y listo, y ahí se termina la situación. Y es no solamente uno no proporcionarlo desde el habla, sino también tiene que ver muchas veces con que uno no escuche, ¿no? Porque siempre se va a dar esto a queja, murmuración, a inconformidad, en un plano donde hay alguien para hablar, pero también hay alguien para escuchar. Mientras que Dios nos habla de poder ser agradecidos, de poder tener contentamiento. Pero ¿sabes qué? Al mirar que el diseño de Dios muchas veces va más allá de lo que nosotros podemos creer, porque todo lo que nosotros recibimos lo recibimos pensando en nosotros. Dios es un Dios de generaciones, y aún Dios nos ha enseñado y nos ha martillado, y aún ha sido muy puntual en entender que todo lo que nosotros hacemos afecta a nuestras generaciones. Y si nosotros vamos al desarrollo de los niños, vamos a entender algo que aún
es totalmente comprobable y evidenciable con respecto a que los niños, conforme a lo que han recibido y han oído en la etapa de nacer hasta los 12 años, de acuerdo a esa nutrición va a ser su vocabulario. Es decir, un niño en los primeros 12 años de su vida recibe la información de todo lo que escucha. De acuerdo a eso va a tener una plataforma para reproducirlo. Entonces, si un niño lo único que escucha en su hogar, en su vida es no tengo, no puedo, no, cuando él logre llegar, ¿no?, a la mayoría de edad, va a tener una vida totalmente disfuncional justamente a causa de lo que escuchó cotidianamente en su vida. Por eso que aún, no solamente esto lo podemos aplicar de forma genérica en todas las cosas, pero si vos mirás en el seno familiar, ¿cuáles son las palabras que salen de tu boca? Lo que vos estás soltando, lo que tus hijos hoy están escuchando, ¿de qué fuente proviene? Porque sin duda que si te encontrás en un continuo estado de queja, de murmuración y de inconformidad, déjame decirte que el que está orientando tu vocabulario es Egipto. Entonces, creo que aún esto nos choca y nos confronta un poco más fuerte en entender que a veces nosotros como papás queremos enseñarles o queremos hablarle a nuestros hijos de un Dios que todo lo puede, pero creo que lo disfuncional es eso. Hablamos de un Dios que todo lo puede, pero yo no puedo nada, ¿sí? Porque siempre es no y no. Y creo que esto nos sacude en esta tarde también en el entendimiento de lo que Dios nos está hablando tan claramente. Cada hijo de Dios debe vivir por fe. Si mi primera lógica es ¿dónde saco la plata?, estoy funcionando con mentalidad egipcia. O sea, es como decía Marce, si yo cada fin de mes reniego porque tengo que pagar la tarjeta, si yo cada fin de mes tengo que renegar porque suben las expensas, porque no sé, los impuestos, los servicios, no solo por ahí mi hijo no me está viendo o por ahí lo ve, pero sino lo que el espíritu está, o sea, se está percibiendo un espíritu incorrecto. O sea, el vivir por fe trasciende, obviamente, me posiciona en otro lugar, ¿no? Entonces, es así de corta. Si yo todos los fines de mes digo, ¿dónde voy a sacar la plata para esto? ¿Dónde voy a sacar hablamos de plata como puede ser otras cosas, pero sigo teniendo una mentalidad egipcia. Así que la primera cosa que debemos cambiar en nuestro lenguaje, porque Egipto va a generar un lenguaje, es dolor, esclavitud, enfermedad, duros trabajos, hambruna. Ese es el lenguaje de Egipto, lo que el lenguaje de Egipto genera. A mí me llamó la atención la enfermedad siempre latente ahí, los duros trabajos, la hambruna, porque ¿cuántas veces vemos también me ha tocado estar del otro lado, ¿no? En trabajos, digamos, mal pagos, en trabajos por ahí que me esclavizaban de una manera, y yo digo, mi manera de pensar aún en eso, una vez me pasó un ejemplo que yo digo, estaba renegado con el Señor, y entonces le agarro y le digo al Señor, tengo este trabajo que no gano nada. Y el Espíritu Santo me dice, no, ¿sabes lo que no es ganar nada? No ganar nada que vos vayas a trabajar por nada. Ganás un sueldo bajo, pero no ganás nada. Entonces ahí me hace el clip, yo digo, esos, ¿cómo hace Egipto, cómo se introduce en nosotros, que nos hace ver, no nos hace ver la realidad en Cristo, nos hace ver la realidad de lo que la gente, de lo que opina, de lo que dicen el medio de comunicación, de lo que está en este mundo, ¿qué es eso? Yo digo, es una esclavitud, o sea, a ver, cuando la luz llega a Cristo, cuando la luz de Cristo llega a mi vida, ahí puedo ver que estoy en Egipto, pero necesito salir de ahí. Totalmente, porque en realidad vos, esto que estás diciendo es clave. Si nosotros no cambiamos realmente, no erradicamos nuestra forma de hablar, que es producto, ¿no?, de un cambio, ¿no?, de deseo, de corazón, de mentalidad, siempre va a pasar esto. Porque todo lo que vos mencionabas recién tiene este desarrollo. Toda palabra siempre se va a hacer carne.
Y lo que quiere generar Egipto es esto, es este yugo. Por eso nos cuesta tanto, ¿no? Porque este ejemplo que dabas recién, Diego, claro, lo que vos estabas considerando desde tu justicia es una realidad que te llevaba a queja. Estoy ganando poco o estoy ganando nada, ¿no? Y creo que si bien no es el punto analizar si está bien o está mal, creo que lo que sí tenemos que mirar hoy es la esencia que continuamente manifestamos para con todo, ¿no? Esto no tiene que ver con que sea justo o injusto, va a otro plano, pero creo que hay una naturaleza que nos hace de forma continua evidenciar esto, evidenciar esta característica. Y creo que Dios nos viene hablando. Hace unas semanas atrás Pablo nos compartió una palabra acerca del poder de las palabras, de la importancia, ¿no?, de lo que son nuestras palabras, porque las palabras son espíritu. Y esto velo no desde el concepto, porque tenemos mucho concepto, pero necesitamos absorber esto en la realidad del espíritu. Toda palabra se hace carne. Y si vos continuamente mal usás tu vocabulario en toda esta condición de este sistema egipcio, vas a vivir de acuerdo a cómo hablás. Por eso necesitamos pedirle a Dios que primeramente en esta tarde pueda realmente hacernos un clic con respecto a esto y que haya un peso a la hora de tener que empezar a valorar y a medir las palabras que de ahora en adelante empecemos a soltar, ya sea con respecto a la queja, ya sea con murmuración y obviamente con respecto a la inconformidad. No, aparte, si vos decís que no, que te duele, o sea, si decís que te duele el físico, te va a doler el físico. Si, créeme que es así, créeme que tus palabras, hay gente que su mente se genera una enfermedad, es increíble. O sea, se está predicando que está enferma. Entonces, si vos te predicás que está enferma, en mi caso, venimos de una familia donde los fármacos eran muy corrientes, iban a una cena y llevaban un sertal. Y a mí me pasó eso. Entonces yo digo, no, ¿por qué? Porque mi confianza no está en eso. Pero si vos te predicás que te va a doler, si vos te declarás que te va a doler. Es lo mismo de no tener. Si vos te declarás que no tenés, yo no tengo plata, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo... Quédate tranquilo que no vas a tener. Se te va a ir todo. Se te va a ir todo, o sea, vas a recibir o lo que fuere y no vas a tener nada, porque estás declarando sobre miseria, estás declarando escasez sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus generaciones. Por eso es importante visualizar, en este caso, el enemigo que es Egipto, o sea, visualizarlo. Y sabemos que la clave es declarar bien, hablar bien sobre nuestras... sobre el entorno y sobre nuestras generaciones. Creo que es un poco lo que hablábamos, venía hablando Pablito y venías hablando vos, ¿no? Es el declarar tanto para edificar como para derribar. O sea, claro, eso es fundamental. Las palabras nuestras edifican o destruyen. Y mientras nosotros no cambiemos, porque muchas veces no tenemos ganas de adorar, vamos a ser sinceros, a veces nuestra alma se quiere, a veces no tengo ganas de adorar, a veces no tengo, pero yo tengo que exigirme a mí a adorar, a leer la palabra, a hacer lo que tengo que hacer. Lo mismo pasa con las palabras. Yo tengo que declarar que me va a ir bien, tengo que declarar que mis generaciones van a servir al Señor, que la planta de sus pies donde anden van a ser benditos los lugares. Amén. O sea, yo lo tengo que declarar. Por eso, una pregunta que por ahí también me llamaba la atención. ¿Por qué voy a asociar mi vida con un Dios que no tiene límites si hablo limitación todo el tiempo? Creo que es una palabra profunda, me parece que sí, nos toca a todos. Si yo hablo limitación todo el tiempo, ¿qué estoy? O sea, estoy declarando que tengo un Dios límite, un Dios limitado, un Dios que realmente no puede hacer nada. Porque muchas veces pasa que nosotros por ahí tenemos todo lo que está en medio del... todo lo que está entre medio de nosotros y el Señor, o sea, no se va a meter. A nosotros nos pasó, un ejemplo muy cortito, nos pasó con el tema de Egipto. A nosotros el Señor nos dijo como familia,
O sea, yo no puedo hacer nada cuando hay un Dios en el ahorro, cuando hay un Dios en la enfermedad, en los fármacos, cuando hay un Dios en el ahorrito, en mi platita guardada, en mi seguridad. Todo lo que me aparta de, o sea, todo lo que está fuera del reino no ingresa al reino. Entonces Dios es un Dios matemático. Por eso yo muchas veces digo, vine a esta tierra y estoy aprendiendo ciertas cosas. Pero el Señor no es un Señor limitado. Porque después le demostramos eso a nuestros hijos. Es como hablábamos hoy, si estoy todo el tiempo quejándome, si estoy todo el tiempo predicando que tengo un Dios limitado, ¿para qué voy a seguir hablando de Él? Sí, y esto no se trata, mirá, es tremendo esto, porque esto no se trata tampoco de la otra, decir, bueno, entonces yo voy a ser positivista, entonces voy a decir, bueno, voy a negar la realidad. No se trata de eso, se trata de entender que esto que decía Diego, que las palabras construyen o destruyen, ¿sí? Construyen, edifican o derriban, es entender que en el poder de lo que yo declaro está la vida y la muerte. Entonces, como hijo de Dios, es una forma muy irresponsable de hablar si todo el tiempo yo hablo de esta manera. Y ese es el kit, ese es el punto que tenemos que ver en esta tarde, ¿sí? No tiene que ver con solamente ser positivista y bueno, no, me va a ir bien, voy a andar bien. No, a ver, hay un respaldo por la herencia y por la palabra de Dios que viene a poner en manifiesto una condición de vida o de muerte. Por eso que entendemos que todo lo que es vida lo asociamos al espíritu, es a la vida del espíritu, mientras que todo lo que es contrario a eso, al espíritu, es obra de la carne. Y muchas veces es nuestra carne la que es entrenada en toda esta dinámica. Una dinámica que aún es muy sutil y es muy fuerte de erradicar, porque créeme que si nosotros pudiéramos poner una camarita en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, y al terminar el día pudiéramos poner play y mirar y revisar cuáles fueron las conversaciones, cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron las palabras, te puedo asegurar que en un mayor porcentaje vamos a encontrar Egipto, ¿no? Y esto no es tampoco ahora para condenarnos, pero sí creo que esto nos tiene que posicionar en un campo de responsabilidad, porque sí somos nosotros los que podemos establecer determinación con respecto a dónde queremos responder y de qué fuente queremos beber. Esto que decía Diego, no se trata de las ganas, no se trata de entender, se trata de que yo aún decido conectarme a la vid verdadera. Y con respecto a esto, quiero compartirte, quiero que juntos podamos compartir algunas situaciones que nos van a servir aún de ejemplo para que aún el Espíritu nos pueda seguir escaneando y podamos revisar cómo muchas veces ciertas conductas vienen a manifestar cómo nos encontramos con respecto al gobierno de nuestra carne en influencia de Egipto. Entonces, ahí te va a aparecer en tu pantalla y lo vamos a poder compartir juntos. Lo primero es la carne enferma. ¿Qué es la carne enferma? Es aquel que todo el tiempo confiesa enfermedad como excusa por algo o porque desea que le tengan lástima. Está enfermo por sus propias palabras. Si todo lo que declara, le acontece. Entonces, tengo miedo, aquello que temí me sobrevino. No tengo, realmente no tengo. Esa es la carne enferma. La carne negativa es el que siempre está hablando de cosas malas, crítica, murmuración, una persona que a través de hacer esto se introduce en esta condición de crítica y murmuración. Y lo malo que habla no lo deja entrar a lo bueno. ¿Qué muestra esto? Que está fuera de lugar, está fuera de posición siempre, porque habla lo malo, pero no puede entrar a lo bueno. Hoy el Señor nos está revelando lo bueno, nos está revelando la verdad, pero si no cambia nuestra forma de hablar, es imposible que nosotros podamos asir y podamos abrazar lo que tenemos por delante. Esta es la carne negativa. La carne con quejas es aquel que protesta por todo, nunca está satisfecho y busca siempre lo negativo para quejarse. Nunca experimenta paz en su vida. La carne pobre, siempre dice que no tiene nada, no tiene dinero, declara también que no tendrá mañana y que ese es su destino. Dice siempre no tener y por eso vive pidiendo. La carne débil está siempre declarando su debilidad y como consecuencia vive pecando. Declara que no tiene dominio propio, se declara débil en su área de pecado. Pero ¿sabes qué? Muchas veces en esta acción de carne débil hay una manipulación, porque no hay un compromiso
y una responsabilidad de arrepentimiento aún en medio de la debilidad, sino que hay una justificación y en esa declaración es como que yo me eximo de toda responsabilidad, ¿no? Y una cosa es que yo vaya delante de Dios y pueda entender que aún esa es mi condición delante de Él, pero Él me dio en Cristo y aún en todas las herramientas que nos ha entregado la facultad para que nosotros podamos a través de Cristo decir que todo lo podemos. Y yo no puedo estar declarando eso, porque aún la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Mientras que muchas veces la carne débil manifiesta esto. Y por último está la carne cíclica. Es al que siempre le suceden las mismas cosas. Las cosas se le repiten porque su manera de hablar es la misma. Cambia de ciudad, cambia de iglesias y siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque habla siempre lo mismo. Entonces, podemos decir que en esto que estamos revisando encontramos una problemática en común. Y esa problemática es la manera en la que hablamos. Es tremendo estos ítems que diste, Marce, que la verdad que cómo este sistema opera verdaderamente. Creo que esto va a quedar para que lo podamos seguir examinando durante todos estos días, porque es munición pesada, así que es un tiempo también de confrontación, es un tiempo también de alinearse y de poder sacar eso. Es verdaderamente, terminan las palabras, en cómo hablamos. Creo que, porque la manera en que hablamos es la manera en cómo vivís. Tal cual. O sea, eso se ve en nosotros. Nosotros hablamos es como vivimos. O sea, si vos... no hay mucho que agregar, porque si me escuchás hablar a mí, y ahí si estás medio afilado en el espíritu, te das cuenta enseguida cómo estoy. Entonces, el tema es cómo hablo y cómo me dirijo y cómo declaro. Siempre termina siendo en las palabras, porque entendemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Creo que la palabra lo dice muy clarito. Creo que en eso estamos todos de acuerdo y que, bueno, que el Señor venga con luz, primeramente a nosotros, porque la medida va a venir, pero para que podamos seguir ordenando después con todo esto que el Señor nos está dando. Totalmente, es así, ¿no? Creo que si hay algo que podemos coincidir es en que el Espíritu de Dios siga iluminándonos para que realmente esto no siga quedando como un concepto o como algo que ya sabemos, sino que realmente esto pueda calar profundo y pueda haber un quiebre de estas cosas, porque creo que es un tiempo de juzgar todo esto de parte de Dios de nuestras vidas. Avanzando un poquitito, dice... en fe estoy bien, en fe tengo eso. No se trata de eso, sino de entender que detrás de cada palabra hay un espíritu. O sea, de cada palabra, de cada cosa que yo digo, hay un espíritu. ¿Correcto o incorrecto? O sea, creo que ya lo hablamos un poquito eso, pero otro de los ítems que decía, dice, Egipto te dice, tenés que trabajar para tener. O sea... Si yo no me esfuerzo, no estamos diciendo que hay tiempos que son de esfuerzo, porque creo que para labrar la tierra uno tiene que ararla primero y hay que removerla para poder sembrar. Pero hablo de decir, mirá, como hablábamos hoy, tengo un trabajo de 12 horas, no, pero el Señor me dio un empleo propio, ahora tengo mi emprendimiento propio, me va bien. Sí, pero si trabajás 12 o 13 horas es lo mismo. O sea, vos tenés que esforzarte, no, pues ¿sabés qué te dice el sistema? Che, vos sabés que salió el último televisor. No digo tampoco que no compremos nunca televisor, porque de hecho lo hice, después de tiempo pude comprar, pero el sistema que quiere, que vos te metas en cuota, el sistema que quiere, Egipto que quiere, que tengas un crédito, que te enrosques, que estés todo el tiempo, que hipoteques tu futuro ¿me entendés? Y el Señor ¿qué hace? No puede trabajar en eso. Ahora, ¿cuántas veces consultaste al Señor si tenés que comprar tal cosa? ¿Consultaste al Señor si tenés que meterte en tal cosa? Eso es lo primero. No está mal, no estamos hablando si compro un televisor, si no. Egipto te dice, vos trabajá. Yo te doy la platita, pero vos trabajá, que querés el auto nuevo, bueno, metete en tu trabajo 12 horas por día, no ve a tus hijos, no ve a tu familia. Total, después yo tengo un nene de 8 meses, se larga a caminar y por ahí no lo veo. Llego y está. ¿Cuánto nos pasa? ¿Nos pasa en la iglesia?
nos pasa a cada uno de nosotros, nos pasa... entonces el Señor, Egipto dice eso. Qué mentalidad, ¿no? O sea, si no trabajás, no tenés nada. Es decir, es en el esfuerzo, porque aún esto viene a posicionar al hombre como el artífice, ¿no? Como su propio faraón en este engaño, de decir, bueno, depende de mí, no depende de Dios. Pero entendemos que esto es contrario a lo que Dios nos quiere decir, a esa tierra y a esa realidad de Dios para nuestras vidas. Tal cual, como decís vos. Fíjate vos cómo es del otro lado. Canaán te dice, vas a trabajar, pero hasta donde no trabajes vas a tener fruto. Amén. O sea, no solo lo que trabajo en mi tierra me va a dar fruto, sino lo que no hago también. Amén. Porque el Señor tiene su sistema, el cielo tiene su sistema propio y no es matemático, no es 2 más 2 es 4, 3 más 3 es 6, no es así. El reino es yo te voy a dar en 4 horas lo que en 12 o 13 te puede dar Egipto. Te multiplica, ¿no? ¿Multiplica? Entonces, hablamos justamente porque Egipto se trata de esto, de la esclavitud del trabajo, pero fíjate lo que dice Canaán, ¿no? Entonces, Egipto te hace que te enredes con palabras de tu boca. El Proverbio 6.2 dice, si te vas a enredar con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado. Fíjense lo que dice la palabra, Cuidado ¿no? lo que habla, ¿no? Cuidado porque te vas a atrapar. Es tremendo lo que dice. Una de las cosas que acá hablábamos con Marci y con los chicos antes de arrancar esto, le decimos, ay Señor, nunca más voy a salir de estas deudas, nunca más voy a salir de esto. A mí particularmente me pasó teníamos una deuda, vos lo viviste de cerca, teníamos una deuda grande en Tandil, que era terminar de pagar nuestra casa, ya lo hemos contado muchas veces, pero en un momento a veces uno se posiciona y se cierra, y hallando nuestra propia fuerza, somos los que vamos a poder lograr las cosas, y el Señor nos hizo correr. Vos vas a salir, o sea, yo voy a hacer, pero no puedo hacer mucho porque vos tenés una contratación que no me consultaste. Entonces va a haber una consecuencia de eso. Pero yo me corro, te voy a ayudar. Pero a partir de ahora se van a hacer las cosas como yo digo. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que bajar. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que guardar el orgullo, guardar esas fuerzas que tenemos de tanto andar, y decir, se hace a mi manera, ¿no? Entonces, una de las preguntas también que por ahí está para hacer, ¿crees que alguien que está en el reino de Dios puede hablar así? ¿Cómo habla la gente del reino? ¿Cómo habla la gente del reino? O sea, pensemos un poco. ¿Es correcto hablar de esa manera? ¿Es correcto decir, cómo voy a salir de esto? ¿Es correcto? O sea, ¿nos identificamos con la gente? O sea, ¿qué diferencia hay con la gente de afuera con nosotros? Hablamos de esa manera porque volvemos a los síntomas. Si hablamos de esa manera porque realmente estamos plenamente en Egipto. Creo que fuimos en un tour hasta Canaán y volvimos. O sea, entonces yo me hago esta pregunta, ¿cuántas veces dije eso? ¿Cuántas veces hablé de esa manera? Por eso este es un tiempo que vos me decías, Marci, nos hablaba a nosotros de poder quitarnos esto de encima. Porque es fundamental. Habíamos visto los otros sistemas que son espirituales, pero cómo se compenetra tanto, o sea, Egipto en nuestro caminar diario, ¿no? Entonces, creo que una de las salidas es hablar bien y o sea, cambiar nuestra queja por alabanza, o sea, por adoración. Yo con esto ya voy a ir de mi parte cerrando, pero el ejemplo, un día me quedé sin empleo y cuando volví a mi casa, volví adorando al Señor, o sea, tuve una actitud diferente. Y digo, no es que la tengo atada, pero me pasó algo que me echaron de mi trabajo y mi señora estaba embarazada de 5 meses y yo digo, vivía lo de mi suegra, era el pronóstico todo oscuro. Y llego y empiezo a adorar al Señor, pero fue un quiebre, se generó un ambiente que vos decís, o sea, ahí va por ahí. Después me pasaron un montón de otras cosas que por ahí uno no vuelve a eso, pero digo, creo que la alabanza es eso, sacar la queja para empezar a alabar. Hablar las cosas de frente, no murmurar, no hablar de la espalda de las autoridades, no hablar de espalda. ¿Cuántas veces lo hemos hecho?
hablamos cosas, volvemos otra vez lo mismo. O sea, hablar las cosas con amor, pero de frente. Mirá, ¿sabes qué? Me molestó esto. Nos ha pasado. Hemos tenido confrontación en grupo y también digo, mirá, me pasó que pensé algo mal de vos. No quiero que se anide en mi espíritu, no quiero que venga a querer establecer algo. Te lo tengo que decir, me molestó esto, perdóname. Eso es parte de un grupo, parte de una familia, parte de una iglesia. Creo que es eso. Y la confrontación con el amor en Cristo. Pero decirlo. Totalmente. Porque es como decís vos, si yo hago oídos sordos, estoy siendo cómplice. No, pero con amor, con un espíritu correcto, pero hacerlo. Sí, tal cual. Creo que en sí esto nos lleva a darnos cuenta de la importancia de que sí hoy debemos recibir esto y darnos cuenta que necesitamos cambiar nuestra manera de hablar, ¿sí? Entonces, que aún en esta tarde, mientras seguís escuchando esta enseñanza, el Espíritu de Dios pueda mostrarte la veracidad y la responsabilidad de lo que esto en sí termina desatando después, tanto para bien como para mal. Es un tiempo de poder ser conscientes de esto y que realmente esto se pueda anidar en nuestro espíritu, ¿no? Porque son cosas que sabemos. Son cosas que quizás las hemos hablado, pero creo que hoy el Señor las está tocando desde una profundidad donde Él quiere juzgar y quiere erradicar esto de nuestras vidas. Y necesitamos poder ser diligentes y aún tener esta rapidez de obediencia para empezar a plasmar esto que Dios nos está diciendo. Vamos a Juan 17:14, el Evangelio de Juan. El versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué crees, Ari, que nos está diciendo este versículo? ¿Por qué el mundo nos odia? ¿Por qué el mundo odia a los hijos de Dios? De eso, ¿no? Que va contra Cristo, ¿no? Que es la palabra, ¿no? Entendemos que no es la Escritura, sino que Cristo es la palabra, entonces va sobre Él, ¿no? Odia porque todo lo que es Cristo, bueno, el sistema este lo aborrece, ¿no? El mundo. Sí, y qué bueno esto. O sea, la palabra, muchas veces nosotros creemos que la palabra es la Biblia, ¿sí? Creo que todos, si nos preguntan, lo primero que respondemos es que la palabra es la Biblia. Pero creo que cuando nosotros entendemos el poder y lo que encierra la sustancia en sí, es esto que decías, Ari, que es Cristo. Es esa naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Y creo que esa naturaleza es la que tiene que terminar afectando nuestra forma de hablar. Es decir, todo lo que nosotros hablamos tiene que ser Cristo, ¿sí? ¿Y qué es Cristo? Es vida, es palabras que edifiquen, son palabras de fe, son palabras correctas. Por eso que necesitamos realmente cambiar nuestra manera de hablar y llegar a un punto donde podamos poner un stop y realmente manifestar nuestro cansancio de las limitaciones, porque creo que aún en esto, súmense chicos y vamos a desarrollarlo juntos. Creo que muchas veces las limitaciones son parte de dónde nos encontramos y de por qué no podemos avanzar a extendernos a ese reino. Sí, ¿no? Entendemos, bueno, también que a ver, Egipto te esclaviza y no te deja ver, no más allá, o sea, te subyuga tanto que la cabeza hacia abajo, ¿no? Es tener ese yugo que no te deja ver hacia arriba, ¿no? Más allá, y bueno, que sabemos que ahí es donde vos te conectás con Cristo, con la palabra, ¿no? Ahí es donde Dios se revela, se empieza a revelar, empezás a escuchar y empezás a ver sus diseños y sus propósitos, bueno, que no tienen nada que ver, ¿no? Con el sistema de Egipto que, bueno, que el Señor nos ha sacado, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Hoy hablábamos un poquito con Diego que Egipto lo que busca es, en esta condición de casa de servidumbre, busca mano de obra barata. Pero muchas veces nosotros creemos que, bueno, claro, sí, Egipto busca matarnos de hambre. No, porque convengamos que un esclavo sin fuerza no produce nada. Claro. Lo que en sí Egipto busca y procura, y muchas veces es una realidad, es esta condición de, llegué a fin de mes, pude pagar las deudas, pude cumplir con todas las responsabilidades. Entonces, es como que siempre está en esta condición de que lo máximo que yo puedo lograr es lo mínimamente suficiente.
Y Egipto en su intención no nos quiere dejar prosperar, no nos quiere dejar aún crecer. Es siempre un ciclo que repite apenas lo justo, ¿no? Entonces creo que hoy el Señor nos está hablando, ¿sí? Y creo que nos está tocando aún en las fibras más íntimas de nuestro corazón, y aún creo que el campo de acción a todo esto que estamos recibiendo no es quizás nuestra mente, sino que es nuestro corazón, que realmente todo cambio pueda cambiar el deseo de nuestro corazón y que esa acción pueda generar que se redireccione nuestro GPS. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, bueno, aún en ciertas dinámicas, uno dice, bueno, yo no hago esto porque tengo dominio propio, o no hago esto porque quizás a Dios no le agrada, pero capaz que mi corazón lo desea, ¿no? Y creo que lo que Dios quiere hacer es cambiar ese deseo. Creo que aún nosotros hoy al mirar este sistema ¿no? que opera con tanta vehemencia en nosotros, Dios quiere eso, quiere erradicarlo de nuestro corazón. Creo que aún esto nos lleva a un entendimiento espiritual, porque si no pasaría lo siguiente. Uno diría, bueno, entonces está bien, como Egipto te subyuga, esto que decía Ari, como Egipto te tiene todo el tiempo trabajando, yo quiero salir de Egipto porque me cansé de trabajar, porque estoy cansado. Pero en realidad la esencia o la motivación no puede ser esa, porque estaría enfocada en mí. En realidad el concepto y lo que a mí como esencia y motivación me tiene que llevar a determinarme a salir de Egipto es porque realmente quiero más de Dios. Y en ese querer más de Dios, el limitante es Egipto. Egipto es escasez, Egipto es limitación, Egipto es el que me roba el tiempo. Y por más que yo quiera alcanzar y abrazar eso que Dios está abriendo delante de mi vida, no lo puedo hacer porque tengo un faraón que decide y determina por mí. Claro, ¿no? Ahí lo que vos decís es importante, ¿no? Porque vos fijate que aún cuando Moisés le va a decir dejar salir a mi pueblo, le dice, le quería dar la forma, ¿no? De adorarlo. Decirle, bueno, va a ir hasta tal lugar y con tanta gente y de la manera. Entonces eso aún también como muchas veces se me venía, ¿no? Que cuando vos estás en Egipto, que no has pasado, o sea, estábamos metidos en la obra, en el trabajo, y cuando había que ir para adorar a Dios estábamos cansados, muchas veces nos quedábamos, ¿no? Y no solo eso, sino también que nunca tenés el tiempo para poder, digamos, hacer una escuela o ir a tal lugar, o tener el tiempo disponible para poder, para que el Señor siga trabajando. Claro. Entonces, no, porque tengo que hacer esto, no, porque no puedo, porque tengo que trabajar, no, porque no puedo, porque... Entonces, entramos en esa secuencia que nos hace vivir en claro, esclavitud. Más allá, tal vez que no puedo, te das cuenta ahora, ¿no? Con la revelación y la luz que el Padre nos da, que no te deja. Dice, vos no vas a adorar, vos no te vas a capacitar. Lo que hablabas vos, ¿no? De una escuela, una convocatoria, o sea, el Señor te está dando más, o sea, te está preparando para su reino, pero obviamente que Faraón lo que no quiere es eso, que vos conozcas y que seas libre, ¿no? Porque también uno de los temores era, no, este pueblo está creciendo, es un pueblo fuerte, ¿no? ¿Cómo te subyuga ese...? Y la genética, ¿no? de Egipto, porque cuando nosotros vemos que la palabra de Dios menciona que Moisés va y le dice, dejá salir a mi pueblo para que te pueda alabar, es puntualmente porque en Egipto no hay alabanza. Claro. En Egipto está esta condición, este yugo tan pesado que lo único que se escucha en Egipto es el ay, ¿sí? Ay, uf, siempre limitación, siempre ahí llegando con lo justo. Entonces, esto aún lo replicamos muchas veces en esto, no, estoy fundido. Muchos estoy muerto. Y mirá lo que sale muchas veces de nuestra boca. Entonces, este es el idioma, esta es la no alabanza de Egipto, el ay, el uf. Entonces, creo que es muy bueno todo lo que Dios está abriendo. Sigamos avanzando, vamos a ir al libro de Mateos, capítulo 26. Vamos a leer Mateo 26, 73 y seguidito vamos a leer Hechos 4, 13. Dice así Mateo. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y Hechos dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ahora, ¿cómo reconocieron a Pedro, ¿no?
y a Juan, ¿cómo reconocieron, a través de qué reconocieron que ellos habían estado con Jesús? No, ahí vemos, ¿no? De la palabra, o sea, al no haber queja, porque vos hacías referencia a eso, ¿no? En Egipto, que la queja, que esto, que lo otro, que estoy cansado, que la plata no alcanza, y entonces era diferente, dijeron, ¿cómo? Esto no son de este sistema, ¿no? ¿Qué están hablando? Y era ahí también, ¿no? Esa palabra era Cristo, la verdad. Totalmente, era la verdad y era la vida, porque el idioma de Egipto es muerte, y todo esto está en toda esta condición, ¿no? Mientras que el idioma de Dios es una naturaleza de vida, y eso es lo que Jesús vino a plasmar, y es lo que ellos pudieron ver en Pedro y en Juan. En el mismo capítulo de Hechos 4, unos versículos más adelante, versículo 18 en adelante, dice: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, acá vemos algo crucial, que espero lo podamos atrapar, lo puedas atrapar. En sí, cuando nosotros no podemos hablar de reino, ¿sí? Cuando nosotros no podemos alcanzar reino, es puntualmente porque no lo hemos vivido. Es decir, acá vemos cómo Pedro y Juan manifiestan cerrando este relato de que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué vieron? Vieron ese Cristo, vieron esa palabra viva, vieron esa vid verdadera, vieron el reino de Dios. ¿Cómo iban a callar o cómo iban a negar esto? Pero muchas veces, en contrapropuesta, nosotros manifestamos una cultura que lo que nos pone en evidencia es que aún no hemos podido visualizar y entrar en una atmósfera de reino. Justamente porque no es una experiencia, y vuelvo a recordarte esto, va más allá del concepto. Entonces, para que aún podamos clarificar más esto, Egipto es un sistema que genera un vocabulario de esclavitud, queja y murmuración, que se establece en el corazón donde está nuestro sistema de creencias. Toda nuestra creencia, todo desarrollo de una creencia en nosotros es en el corazón, ¿sí? El sistema de creencia no está en tu mente. La palabra de Dios no dice de la abundancia de la mente habla la boca, sino que dice de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde Dios quiere cambiar nuestra naturaleza, porque es Egipto el que ha pervertido y el que ha contaminado esa simiente, esa semilla. Vayamos a Levítico 19:19. Dice: mis estatutos guardaréis, no ayuntarás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Y acá pone en evidencia esto que te decía anteriormente. Dios literalmente aborrece la mezcla de semillas, es decir, si no gobierno, si no entro al reino de Dios, voy a estar en otro sistema y voy a ser gobernado. Qué interesante esto de la mezcla de semillas. Sí, no, Marce, se me venía justo que en este tiempo lo podemos evidenciar, ¿no? La mezcla que buscan, clonar animales, poner el perro y la semilla en la siembra, que dicen no, para que la genética y van mezclando, ¿no? Y cómo te das cuenta, aún producto y fruta sin semilla, y lo importante que es la semilla, o sea, el diseño de Dios, el enemigo cómo ha distorsionado todo, ¿no? O sea, con esto que va a contraparte. Entonces nos damos cuenta que Egipto está tangible también, está visible, porque toda la mezcla aún de la ropa, ¿no? Tenés, no sé, 100% algodón y le meten algo que no es tan bueno. En todo lo podemos ver, digamos, también. Totalmente. ¿Y sabes qué? Por eso que Dios es un Dios celoso, y cuando Él nos habla de integridad, puntualmente una persona íntegra es una persona que no tiene mezcla, que no vive en mezcla, ¿sí? Que se define por ser íntegra en una naturaleza y en una dirección.
Por eso que como Egipto es un sistema estéril, necesita de la semilla de Dios. Y acá hay algo que el otro día lo compartíamos con algunos jóvenes, pero lo quiero abrir porque sé que aún esto va a ser de bendición y va a traer luz a muchos de los jóvenes que puedan estar mirando en esta tarde este material, que como joven, ¿sí? Si bien como hijo de Dios todos tenemos esta facultad, pero puntualmente quiero hablarte a vos como joven. Dios te ha dado semillas, ¿sí? Y esas semillas que Dios te ha dado vienen en un sentido y en una finalidad de su reino. Egipto quiere esas semillas. ¿Y sabes qué? Quiero decirte algo de parte de Dios. Tu semilla tiene el destino de poder establecer la primicia conforme al diseño de Dios. Es decir, la primicia uno la da una vez y de manera única. Yo no puedo una segunda vez dar una primicia. Entonces creo que aún es importante que en este entendimiento vos puedas saber que como Egipto quiere tu semilla, vos sos el responsable de decidir a quién le vas a dar tu semilla. Recordá esto, la primicia se da una sola vez. Y es esa primicia la que quiere Egipto, mientras que Dios quiere que esa primicia pueda subir y pueda aún ser establecida en adoración a Dios. Por eso muchas veces son las luchas, por eso muchas veces las guerras de voces, por eso muchas veces las tentaciones que continuamente son aún proporcionadas por toda esta dinámica espiritual y por todo este sistema de Egipto. Entonces, para poder ir clarificando y ya poder meternos en la conclusión y en redondear la idea de lo que Dios hoy quiere decirnos. Puntualmente, en primer instancia, debemos cambiar nuestra manera de hablar. ¿Sí? Debes cambiar tu manera de hablar. Y en segunda instancia, como segundo punto de importancia, es aprender a guardar la semilla. Aprende, mi hermano, aprende, mi hermana, a guardar la semilla que Dios te ha dado. El dinero es semilla, la palabra es semilla, los hijos son semillas. Creo que aún todos nosotros muchas veces hemos incursionado en todo lo que ha sido la parte de poder en algún momento de nuestras vidas querer empezar un momento más sano de nutrición, ¿no? y de alimentación, aún las famosas y típicas dietas, pero creo que si nosotros pudiéramos hablar con un nutricionista, lo primero que nos va a decir que para poder cambiar nuestra manera de alimentarnos, primeramente vamos a tener que pasar un proceso de descontaminación. Sí, porque uno muchas veces quiere de hoy a mañana hacer una dieta y bajar peso y empezar a comer más sano, pero no se da cuenta que ha estado tan adulterado por toda la comida quizás chatarra y aún la mala alimentación que uno ha dejado entrar a su cuerpo. Entonces, este proceso de descontaminación que te lo estoy planteando desde esta perspectiva natural, Dios lo utilizó y lo llamó en el desierto como maná. ¿Sí? Creo que el proceso de descontaminación va a terminar ¿cuándo? Cuando lo contaminado sale. ¿Sí? Cuando lo contaminado salga. Creo que si hacemos una relación confrontando los sistemas, ahí está la esencia de Dios. Dios quiere quitar todo lo que está adulterado y aún sigue en una condición de contaminación en nuestras vidas. Por eso es este proceso, por eso aún Dios está exponiendo esto en nuestras vidas. Y creo que aún cuando este proceso se alarga y se hace por ahí más largo, esto pone en evidencia dos cosas. Primero, que a veces nuestro corazón está más duro para reconocer esto y para quebrantar esto. Y otra evidencia de esto es que muchas veces hemos estado tan sumergidos en Egipto que el proceso tiene que ser más largo porque necesitamos más tiempo de descontaminarnos por haber estado mucho en ese sistema y haber estado muy sumergidos. Ahora bien, hablamos de Egipto, hablamos de todo esto, pero quiero en esta tarde que podamos terminar de cerrar esta idea, porque si bien decíamos el otro día que entre Egipto y Canaán, ¿sí? La tierra que Dios le había prometido a su pueblo, estaba el desierto, hay una naturaleza de parte de Dios y hay características también en Canaán. Todo esto que Dios está exponiendo y este yugo que Dios quiere cortar y Él nos quiere sacar de esto, es para que nosotros podamos llegar a esa tierra de Canaán, que es ni más ni menos al gobierno de Cristo en nuestras vidas, que es a ese gobierno de nuestro corazón, de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Y con respecto a Canaán, Deuteronomio capítulo 8, versículo 7
8 y 9 dicen: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Ahora, es interesante lo que dice el primer versículo, el versículo 7, y creo que debemos prestar atención a esto. Dice, Él te trae, ¿sí? Dice, Él te trae, dice, Él te trae. Es Él el que nos impulsa, el que nos atrae, el que nos pone como destino esta tierra. A ver, muchas veces hemos escuchado, esfuérzate y sé valiente. Y con respecto a esto, hablando de Egipto, uno que dice, sí, esforzate y sé valiente en pagar el alquiler todos los meses. Esforzate y sé valiente en honrar tus cuentas en cuanto a no generar deudas. No. Lo que Dios dice, lo que Dios nos dice es, esforzate y sé valiente en guardar, en cumplir todas las palabras que te estoy hablando. Y no te apartes de ella, ni a izquierda ni a derecha. Y ese es el desafío que hoy tenemos, es el esfuerzo para que aún lo que hoy estamos recibiendo no quede en un concepto, que esto no lo cajoneemos y mañana lo primero que hagamos cuando nos levantemos a empezar el día sea quejarnos, sea murmurar, sea seguir manifestando inconformidad, sino que aún podamos entender la importancia de que en este tiempo lo que Dios quiere es traerte a esta realidad. Él te quiere guiar, Él te quiere aún acompañar, Él te quiere impulsar a que puedas entrar en esta tierra de su vida, de su naturaleza y de su reino para vos. Entonces, analizando un poquito estos versículos, no por algo el Señor nos habla de trigo, nos habla de cebada, nos habla de viñas, nos habla de higueras, de granados, nos habla de una tierra de aceite de oliva y de miel. Pero vos sabés que todo esto tiene un significado y aún tiene un accionar en lo profético. Y quiero en esta tarde poder abrirlo y poder compartirlo con cada uno de ustedes que están ahí del otro lado. El trigo representa, habla, identifica a lo que es la palabra profunda de Dios. La cebada se refiere a esperanza. Viñas tiene que ver con el gozo. Es decir, la vida de Dios es una vida de goce, es una vida de disfrute. Muchas veces no evidenciamos eso y aún te animo en esta tarde a que empieces a disfrutar esta aventura de tu vida cristiana, de tu vida con Dios, de este pacto eterno y puedas erradicar todo esto que hasta ahora no te ha permitido realmente disfrutar de tu papá, disfrutar del reino, disfrutar aún de los desafíos que Él está poniendo por delante de vos. Viñas es igual a gozo. Higueras nos habla de sanidad, de esa sanidad integral, de esa naturaleza de vida. Granados nos habla de provisión. Dios es nuestro proveedor, es nuestro Jireh. Aceite de oliva nos habla de la unción, nos habla de ese poder que aún es el que opera para sacarnos y aún desterrarnos de todas estas prisiones y de todos estos sistemas que con tanta vehemencia y aún engaño nos han estado reteniendo durante todo este tiempo. Y miel nos habla de la revelación, nos habla de la palabra revelada, nos habla del corazón de Dios expuesto, abierto delante de nosotros. Y esa, mi hermano, mi hermana, en esta noche es la tierra que Dios tiene para nosotros. Esa es la tierra que Dios tiene para vos. Por eso debemos salir de Egipto. Por eso debes querer salir de Egipto. Creo que este es un tiempo para alinear nuestras vidas, es un tiempo para alinear tu vida, es un tiempo para alinear tu casa. Por último, déjame decirte que Egipto es un sistema que nos alimenta con lo mínimamente necesario. Es decir, ¿qué genera esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? No hay heredad, no hay siembra ni cosecha. Pregunta: ¿qué puede planificar un esclavo? Nada, ¿no? Un esclavo nada, y se me venía de vuelta a eso, está subyugado y no puede ver lo que vos comentabas más allá.
a ver, mirar un poco más del metro cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que te lleva al sistema de Egipto, es eso, a decir, bueno, más de trabajar para irte, no sé, una vez al mes de vacaciones, o sea, y volvés y de vuelta te vuelve al sistema, ¿no? Entonces es como que te subyuga tanto que no tenés ni gana tampoco de pensar, porque decís siempre lo mismo, o sea, y además te pones a ver, poner la situación, no ahora, dice no, siempre lo mismo, como que te saca la visión, ¿no? A diferencia del reino que el Señor te muestra, ¿no? Como le dijo a Abraham, ¿no? Que extendiera su vista y que todo eso hasta donde viera que le iba a dar, ¿no? Entonces, bueno, ahí entendemos la importancia de cómo opera este sistema de Egipto, que no te deja levantar la cabeza y ver lo que el Señor te quiere mostrar. ¿Te ibas a decir algo? Sí, aparte es un sistema que actúa tan colectivamente digamos, con lo que es la esclavitud, que nos hace que nunca es suficiente, siempre hay escasez, hay limitaciones. Es como que te ata de todos puntos. Entonces dice, bueno, vos que sos, trabajás, bueno, andá, tenés tu propio auto, tenés tu propia casa, por ahí no estoy diciendo que esté mal, pero digo, te hipoteca tu casa 35 años. Yo lo viví en mi casa, por ahí con mis papás, y vos decís, bueno, 35 años, y el Señor capaz que tenía un montón de cosas. O sea, vos hipotecás tu futuro a atarte a algo, a un lugar, ¿no? Entonces eso es lo que hace Egipto, te esclaviza de todas maneras, te ata, ¿no? Entonces vos dices, sí, vení, obtenés lo que vos querés, vienen, te dan crédito por cualquier lado, te dan esto, lo otro, o sea, y aún eso, el Señor no puede activar, siempre lo hemos hablado, a nosotros, los que estamos en este lugar, que venimos de Tandil, el Señor nos sacó todo punto de apoyo, ¿para qué? Porque nunca iba a poder hacer algo en ese lugar. Nos tuvo que sacar de ese lugar para traernos a otro lugar y poder hacer lo que Él quería hacer. O sea, era la única forma en que si no, por ahí estaríamos allá. Por su gracia, quizás, no sé, pero eso es lo que hace Egipto, cómo te limita. Está bien. No, y también se me venía, digo, que no solamente te lo limita a uno, porque tal vez cuando ya tenés una familia, tenés hijos, tus generaciones también, o sea, te la está reteniendo. Te la está esclavizando, o sea, no solamente te va a esclavizar a vos, sino tus generaciones y el propósito de Dios, ¿no? Para con ella. Eso es tremendo, ¿no? Porque creo que aún toda esta limitación de la que hablábamos recién, y quiero para poder ya concluir y poder tener un tiempo de oración y de poder afirmar esto, nosotros debemos entender que acá no estamos hablando de que uno tenga que trabajar, que uno anhele cosas, esté mal. Lo que estamos hablando es cómo el engaño de este sistema es hacernos creer que el fin nuestro es eso. ¿Y sabes qué? Nosotros no estamos acá para trabajar. Dios no nos creó simplemente para trabajar. Dios nos creó para vivir. Y muchas veces el vivir se limita por estar todo el tiempo en una condición de esclavo, por estar tan ocupado de lo que debemos hacer y aún por ir atrás de afanes que no representan a Dios. Cuando en realidad, cuando yo entro al reino y entiendo lo que también hablábamos el otro día, que busco a Dios primeramente y su justicia como parte de ese reino va a tener todo lo que yo necesite en la funcionalidad del propósito, es decir, porque Dios es papá y Dios me ama y Dios quiere darme esas cosas. El tema es cuando yo hago de esas cosas mi lugar de seguridad, cuando yo creo que esas cosas son mi Dios y son mi meta a alcanzar. Entonces ahí donde entro en esta condición, ¿no? de yugo, y es ahí donde mi vida, por más que yo pueda encontrar o no, siempre está limitada. Siempre es no puedo, siempre es no tengo, siempre es no sé, y siempre es alcanza, justito es hay, es uf. Y creo que aún en esto, cuando nosotros podemos ver que el diseño de Dios, esto que recién decía Sari, creo que es tremendo. El diseño de Dios excede nuestras vidas. Creo que lo más importante hoy es ver que aún mis limitaciones como generación, nuestra limitación, se la estamos volcando a nuestros hijos. Entonces, tenemos que poder darles algo mejor. Y si nosotros no erradicamos esto, si nosotros no juzgamos esto, si nosotros no circuncidamos esto de nuestro corazón y de nuestra vida, ¿cómo vamos a hacer? Si aún nuestra mente funciona inmersa en este sistema, si aún desde esta perspectiva de solamente enfocarnos en lo que tiene para ofrecernos Egipto, terminamos perdiendo lo más valioso que es
la pureza y la integridad de las semillas que Dios nos ha dado y terminamos negociando, terminamos haciendo contrataciones que vienen a corromper esa semilla y esa simiente que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y obviamente que eso después también uno lo pasa como heredad a las generaciones. Entonces, esto es sumamente importante y yo le pido al Señor que en esta noche, en este momento, Él pueda abrir esto a un campo de ministración en nuestro espíritu, porque creo que no hay palabras que puedan realmente terminar de definir, y por más que le busquemos la vuelta por un lado, por otro, por más conceptos que podamos soltar, creo que hay algo en el espíritu que Dios nos está marcando de forma muy clara, y creo que está exponiendo a este sistema. Mirá, una cosa se me venía ahora, Marce, era que el Señor no le está hablando a gente que no lo conoce, ¿no? Le está hablando a su pueblo, a sus hijos, y se me venía esto, cómo el mundo aún te engaña de este sistema que te dice, vos trabajás y después andá el domingo, andá a adorar al Señor, hacé lo que quiera, pero después terminás sirviéndome a mí. Y seguimos esa mezcla, ¿no? Porque seguimos trabajando no por la motivación del reino, sino por nuestra motivación, que queremos llegar a la casa, al coche, a las vacaciones, nada, eso. Y eso también nos damos cuenta que nuestros hijos van a copiar eso. Y aún si no tenés hijos, te está robando eso, esa familia y ese diseño que Dios tiene, ¿no? Para seguir extendiendo el reino. Y también no estamos diciendo acá que mañana dejen los trabajos y que hagan, No. o sea, no estamos diciendo eso, ni estamos hablando del trabajo en sí, sino estamos hablando de escuchar al Señor y de darnos cuenta de que Egipto nos miente, que Egipto nos esclaviza, que Egipto manda los cuervos, cuando depositamos la semilla en otra tierra, manda los cuervos ¿para qué? Para tenernos esclavos. Entonces, con esto no estamos diciendo que, hay un tiempo de esfuerzo, un tiempo de trabajar de empleado, hay un tiempo para todo, o sea, debajo del sol, o sea, hay tiempo para todo. Lo que tenemos que hacer es escuchar la voz del Espíritu y lo que decía vos, Marce, de darnos cuenta de que Egipto, ¿qué hace? No quiere que vivifiquemos a Cristo. Claro. Esa es la verdad. No quiere que vivifiquemos a Cristo. Él se encarga de lo demás. Después el resto, o sea, Él está gobernando en el mundo. O sea, no hay otra cosa. O sea, las tinieblas gobiernan en el mundo. O sea, nosotros vamos a tener aflicciones y demás. Pero lo que quiere el Señor en este tiempo, que seamos un pueblo apartado y que realmente dependamos de Él en todas las cosas. Que Cristo se vivifique en nuestra forma de andar. Y qué importante, ¿no? Disculpa, Marcelo, que se me venía lo que vos dijiste. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a ser atraído. Pero primeramente ese es el orden, ¿no? Buscarlo a Él por sobre todas las cosas. Después tan bueno es Padre que nos da aún el trabajo, aún la sabiduría de cómo hacerlo también, porque lo estamos viviendo, ¿no? También es lo que decía Diego, que es trabajar, tenemos que trabajar, pero sabiamente. Mirá, creo que como conclusión podemos cerrar esto así. El motor es el corazón y lo que estamos juzgando acá son las motivaciones. No estamos tratando de quizás cortar los frutos de las acciones, sino la raíz de las motivaciones. Es decir, si tu esfuerzo, si tu trabajo, si lo que vos decidís está en la motivación de lo que Dios te está hablando o está en la motivación de aún situar en eso y depositar en eso tu confianza, tu provisión y tu seguridad. Entonces, eso estamos diciendo de parte de Dios. Ese es el punto. El punto no tiene que ver porque sin duda es que vamos a tener que trabajar. Va a haber tiempo que vamos a tener que esforzarnos más que otro. Pero ¿cuál es la finalidad y cuál es la motivación para lo que hacemos? Y aún si todo lo que somos y hacemos responde a confiar en Dios más que a ese esfuerzo, a ese trabajo y aún a lo que más tiempo le dedicamos en nuestras vidas. Entonces, yo quiero que aún en este momento podamos tomarnos este tiempo para orar. Si quizás vos sos una de estas personas que está recibiendo esta palabra en el entendimiento que Dios la está soltando y aún en tu hogar decís, Señor, yo quiero salir de este sistema, yo quiero salir de esta realidad que continuamente me expone
en cuanto a mi forma de hablar, a mi forma de pensar, a cómo yo me dirijo y a cómo aún decido tal o cual cosa, yo creo que es el tiempo para poder hacer esto. Creo que desde el poder reconocerlo y aún poder entregárselo a Dios, es ahí donde Dios va a poder intervenir y aún donde vamos a ser entrenados y dirigidos por Él para no solamente poder salir, sino poder descontaminarnos de todo esto y poder entrar a esta tierra prometida, a esta tierra de gobierno, a esta tierra tan tremenda que fructifica todo lo que hemos hablado y hemos dicho anteriormente. Así que quiero invitarte a que puedas en este momento cerrar tus ojos y te voy a pedir, Ari, que vos puedas guiarnos en una oración. Qué importante es que puedas hacerlo vos, Ari, porque aún en ese don, ¿no?, que Dios ha puesto sobre tu vida, yo sé que este es un momento de impartición y sé que aún el Señor en este momento a través tuyo va a activar y va a terminar de establecer todo esto que hemos estado hablando y que concluye hoy a través de este sistema de Egipto. Bueno, Padre, gracias papá por este tiempo, Señor, por esta enseñanza, Señor, de este sistema, Señor, por traernos de tu luz, de tu revelación, papá. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la sabiduría, Señor, la fuerza, porque entendemos que tú nos vienes a sacar de este sistema, Padre amado, Señor, que cuando nosotros estamos dispuestos, como decía Marce, Señor, en el corazón, tú acudes a nosotros, Señor, nos sacas, nos descontaminas, Señor, de toda mezcla, Señor, de todo lo que Egipto, Señor, ha puesto en nosotros, Padre amado, Señor, y no solamente por nosotros, sino por generaciones, porque entendemos que eres un Dios de generaciones, un Dios grande, poderoso, Señor, que no tienes límites, Señor, que no tienes límites, Señor, que no hay barreras, fronteras, Señor. Sabemos que tú ya tienes preparado cosas de antemano, Señor, y que para los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien conforme a tu propósito, a tu llamado, Padre amado, Señor, y lo vamos comprobando cada día, Señor. Es como decías en tu palabra, Señor, no podemos callar lo que hemos visto, Señor, y lo que hemos oído, por eso que te damos gracias porque has puesto, Señor, este tiempo, en este día, para que testifiquemos, Señor, de la grandeza, del poder, Señor, que quien como tú, Señor, levantamos tu estandarte, Padre amado, Señor, y seguimos, Señor, esforzándonos aún, Señor, siendo hombres, varones valientes y esforzados, Señor, por asir aquellos por lo cual fuimos asidos por Cristo, papá. Amén, por eso, en el nombre de Jesús, es mi oración, Señor, y la de mis hermanos, en el común acuerdo, Señor, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, Padre. Tu palabra dice que si nos pusiéramos de acuerdo en algo, Señor, que tú lo haces, Señor, y nos ponemos de acuerdo para que a cada familia, en cada hogar, Señor, cada varón, cada mujer, Señor, que es, Señor, tu intención, Señor, transformar su vida y cumplir tu propósito, papá. Porque lo que vos ya estableciste, Señor, tú lo cumples, Señor, en tu tiempo, que es agradable, es perfecto. Por eso, Señor, que declaramos, Señor, de tu bendición, de tu impartición, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, esa espada de doble filo, Señor, que divide el alma, el espíritu, Señor, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón, papá. Sé tú, Señor, sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en este tiempo, Señor, trayendo a luz, Señor, qué cosas, Señor, nos están atando, Señor, y hacia adelante, Señor, tomado de tu mano, Señor, como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, tu palabra son espíritu, son Amén. Verdad, Padre amado, Señor, que es como esa lluvia que riega la tierra, Señor, y que lleva fruto al 100%, papá. Lo establecemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, alabanza y adoración, Señor. Amén y amén, papá. Amén, amén. Amigos, gracias. Ha sido realmente un privilegio poder compartir en esta tarde con ustedes, poder aún ver ese depósito que portan de Dios y también agradecerte a vos por estar ahí del otro lado y poder decirte que pertenecemos, ¿sí?, al Padre, que nuestra tierra asignada es Canaán, que aún nuestra ciudadanía es Sión y que aún nuestro rey es el Dios Todopoderoso y nuestro gobierno es el gobierno del reino de los cielos. Que aún esto pueda seguir siendo revelado y pueda seguir siendo activado en cada uno de nosotros para la honra y la gloria
de Dios. Te bendecimos y te damos gracias por haber acompañadonos una vez más en esta tarde, recibiendo todo esto tan tremendo y edificante que Dios ha expuesto en cada uno de nosotros. Paz del Señor. Más altos que los cielos son tus pensamientos, profundos, insondables, mucho más que el mar. Y aunque a veces no comprendo lo que estás haciendo, permaneceré, permaneceré, permaneceré. Más altos que los cielos son tus pensamientos, profundos, insondables, mucho más que el mar. Y aunque a veces no comprendo lo que estás haciendo, permaneceré, permaneceré, permaneceré. Tu palabra es una roca inamovible, donde estoy seguro. No hay engaño en lo que dices, simplemente tú lo cumplirás. Ni la mar embravecida podrán apagar mi fe. Permaneceré, permaneceré, permaneceré. Tu palabra es una roca inamovible, de donde estoy seguro.